El tema, el suceso, lo más comentado de estos últimos días. Con el veto del presidente Santiago Peña, no se repara el daño. Los invasores deben ser desalojados y procesados. Las casas demolidas, las tierras públicas deben volver a su estado natural. Esto, entre otras cosas, es lo que afirmó la senadora de la oposición Celeste Amarilla. Y fue luego de hacer un recorrido desde el agua por todo el frente del denominado Jardín de Remancito, finca número 916 del Ministerio de Defensa Nacional. Así se muestran las casas de alto poder adquisitivo construidas en las tierras del Ministerio de Defensa. Empiezan desde la franja de dominio del puente Remanso y se extienden a lo largo de la costa del río Paraguay. Las modernas residencias con vistas paradisiacas al río se convierten así en un sitio privilegiado de lujo y confort. La mayoría de las casas de verano se muestran con finas y elegantes terminaciones, combinadas por enormes ventanales de vidrio templado, de estilo moderno y sofisticado. Que ellos metieron luz, que ellos metieron agua, que ellos hicieron calles. Bueno, nada de eso les da derecho a reclamar nada. O sea, yo no puedo entrar a una estancia de tu papá y hacer calle y bajar la luz y poner agua y después decir es mía porque yo le puse el agua. Ellos deberían contar quién fue el que les dio autorización. Fue un ministro de Defensa, fue un presidente de la República. En medio de la majestuosa belleza natural y el remanso de las aguas del río Paraguay, las lujosas casas construidas presumiblemente con la anuencia o complicidad de políticos y gobernantes atentan contra las tierras del Estado y dejan sin defensa a la ciudad de Asunción, denunció la legisladora liberal. Por algo, a ver, voy a decir algo a favor, entre comillas, de Stroessner. Stroessner expropia esto a la familia Peña porque dice estas son tierras estratégicas que en una guerra le tienen que defender a Asunción. La parlamentaria sostuvo que con el veto del presidente Santiago Peña no se repara el daño. Remarcó que los invasores deben ser desalojados del sitio y las tierras deben volver a su estado natural. Esta gente sabe perfectamente cómo funcionan las leyes, la propiedad privada. Uno de ellos es el presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Alemana, otro de ellos es Fernando Camacho, cuyo hermano es constitucionalista, hermana fue diputada. O sea, ¿cómo no van a saber? ¿Cómo vos decís un día, ok, yo entro a esta propiedad que no es mía, por la que no pagué ni un guaraní y construyo estas casas que ustedes están viendo? Pedirán la intervención del Procurador General de la República como abogado del Estado y presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de los ocupantes, que se tratarían de grandes empresarios menonitas y políticos, quienes montaron en las tierras del Ministerio de Defensa estancias, mansiones, cabañas y náuticas. Celeste Amarilla confirmó que vendió la propiedad que tenía en las cercanías, pero aclaró que el terreno era privado y para dimensionar el valor de las tierras en la zona, contó que las vendió muy por encima del valor que adquirió años atrás. Compré de La Serena, un barrio cerrado, compré en el año 2016 creo, que comencé a pagar por $440.000 y vendí el martes pasado por $900.000. Y con relación a estas ocupaciones VIP, llamó la atención la postura del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien dijo que no es competencia de la Fiscalía, más bien esto amerita que tome acción el Poder Judicial, porque dice que no se detectó ningún hecho punible que amerite la actuación de la Fiscalía, Elvio. Bueno, a muchos últimamente le está costando interpretar las expresiones del fiscal general del Estado. En este caso porque dice que no ve un hecho punible, si bien aclaró que todavía no conversó ni con el ministro de Defensa ni con el Contralor General de la República, pero habla de que esto podría entenderse como una cuestión de acciones posesorias en las que debe intervenir el Poder Judicial. Y en todo caso dice que en caso de hablarse de hechos como adulteración de documento o falsificación, sí, en todo caso, pero todavía no ha entrado a fondo lo que tiene que ver con esta situación y es lo que muchos están criticando. Al menos en redes sociales se puede visualizar
una crítica muy fuerte de mucha gente que compara las situaciones al decir que cuando se tratan de edificaciones costosas, millonarias, hay que considerar la situación. Sin embargo, cuando lo hacen otras personas con algunas construcciones precarias porque no cuentan con un pedazo de tierra, hay que derrumbar todo y desalojarlos. Por eso decía al principio, a muchos les está costando interpretar al fiscal general. Pero escuchémoslo a él justamente referirse a esta situación. Las invasiones son de sitios, de acontecimientos que ocurren en la inmediación. Yo conozco de predios invadidos, por ejemplo, cuando empiezan a alambrar, empiezan a crear algunas condiciones de permanencia. Podemos hablar de los primeros días, 15 días. Pero si hablamos de construcciones costosas, ya hablamos de acciones posesorias que afectaría en realidad al Poder Judicial. Ustedes me traen situaciones de hecho de costosas edificaciones que ya implican acciones posesorias. En esos casos, evidentemente, prima facie por lo menos hay una necesidad de intervención judicial. Es más, yo creo que si hay otras contingencias, si hay, por ejemplo, adulteración de documentos, falsificaciones, etc., hablamos de otra especie de hechos punibles. Las invasiones de inmuebles están tipificados como delito en el Código Penal. La inmediatez de la intervención fiscal hace falta, porque en esos casos la Fiscalía no tiene poder de desalojo, pero sí evitar que el efecto pernicioso del hecho punible cause más estragos. Un intento de expropiación que no fue casualidad. Opositores denuncian, Ricardo, que detrás de las últimas expropiaciones impulsadas por algunos referentes del cartismo en el Senado, existe toda una red para lucrar con tierras públicas. Efectivamente, Santiago, cada proyecto de ley que se refiere a expropiación o transferencia ya es o se pone en tela de juicio, en este caso, por parte de la oposición. ¿Por qué? Porque ellos dicen y denuncian que no se presentan todas las documentaciones que hacen a cada uno de estos casos que se pretende llevar a tambor batiente y que sea aprobado en las sesiones, aprovechando una mayoría que tiene el cartismo con sus aliados. El día de hoy, dentro del orden del día, en la sesión extraordinaria figuraban varios proyectos de ley que hacían referencia justamente a expropiaciones. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver, uno ubicado en la zona de Mariscal Estigarribia, zona del Chaco, que pertenece también al Ministerio de Defensa, la primera división de infantería, donde se pretende, según los proyectistas, realizar proyectos de industrialización y comercialización. Sin embargo, los opositores, o al menos parte de la oposición, dicen que no se presentan toda la documentación, no se sabe a quiénes iría destinado, quiénes son los ocupantes, cómo se va a llevar adelante estos proyectos. Esto, digamos, de alguna manera comenzó nuevamente a una revisión más profunda por parte de los sectores de la oposición una vez que se haya aprobado este proyecto en la zona de Remancito, esta expropiación también tierras del Ministerio de Defensa. Lo que dicen es que hay una rosca instalada que pretende realizar negociados con tierras públicas y que un factor común es que siempre presentan estos proyectos ya cuando incluso está llegando al límite para que sea sancionado de forma ficta, en este caso sin mucho debate, sin mucha documentación al respecto, para que se pueda analizar apropiadamente. Pero podemos escuchar lo que mencionaban al respecto referentes de la oposición, en este caso el senador Rubén Velázquez y la senadora Celeste Amarilla. Estamos notando que hay mucha desprolijidad, hay mucha desinformación, muchos documentos que tienen que contener los expedientes. Entonces, nosotros tenemos que precautelar los bienes de dominio público del Estado, tenemos que precautelar los intereses nacionales. Por esa razón, todo lo que no está bien, no está muy claro, es mejor nomás solicitar en todo caso el rechazo y posteriormente, si es que vemos que es una situación de utilidad pública que verdaderamente amerita acompañar, pues bien, vamos a acompañar. Obviamente que va a haber un negociado detrás de esto, ¿verdad? Hay grandes intereses y nosotros tenemos que velar y precautelar los intereses de la nación y del pueblo.
hay 3 elementos que le unen a todos estos proyectos. Bachi Núñez, sanción ficta.